Maestro, una pregunta. ¿Cuáles son los errores más comunes dentro de la clasificación arancelaria a la hora de determinar tu fracción arancelaria? Errores más comunes. Simple y sencillamente hay errores. Desde el momento en que das una codificación distinta por falta de información, por escasez de claridad, porque así lo han manejado en otras empresas, falta de información al momento de clasificar. Hay mucha falta de información al momento de clasificar y que muchas veces el cliente asume que la mercancía, a como él la concibe, es como se debe de clasificar. Un ejemplo, pongamos que yo tengo una máquina, ¿qué te gusta? Una máquina hiladora, ¿vale? La máquina hiladora está compuesta por 7 motores, por 5 servomotores, por 4 pantallas táctiles para control y manejo, con una estructura o chasis, una banda de caucho, una banda transportadora, y dentro tiene lo que son los telares o las agujas o todo ese rollo, ¿vale? Y entonces pongamos que la empresa importa con un stock de 5 servomotores siempre. Entonces, para ellos, para los ingenieros de la máquina, el servomotor es una parte. Ellos tienen un número de partes llamado servomotor y si tiene una clasificación específica la máquina completa, la quieren meter como partes. El error está en el siguiente, que para ti, empresario, sea una parte no quiere decir que para la aduana, para el comercio exterior, sea una parte. ¿Por qué? Porque los servomotores están llamados a su propia fracción. Las pantallas táctiles, los displays de información están llamados a su propia fracción. Las agujas, las cosedoras, las transportadoras están llamadas a su propia fracción. Entonces yo no puedo clasificar una mercancía como una parte de otra mercancía, en este caso de una maquinaria, solamente porque a los ingenieros de las empresas les parece que es una, bueno, no les parece, solo porque a ellos es una parte. Entonces es un error muy básico, un error muy común eso. Pero, o sea, para clasificar ustedes qué documentos solicita o requiere para que podamos obtener nuestra fracción arancelaria correcta. Mira, yo siempre he dicho, ¿no? El agente banal y el cliente son uno mismo, básicamente, y que tienen que trabajar de la mano. ¿Por qué? Porque si el agente banal da una mala clasificación por una mala información del cliente, pues los dos son responsables. Ambos son responsables ante la autoridad sobre esa inexacta clasificación. ¿Qué se pide? Se pide muchas cosas. Uno de ellos es ficha técnica, siempre ficha técnica. ¿Por qué? Porque básicamente es la radiografía de tu producto. Punto número uno, ficha técnica. Punto número dos, se piden videos de la forma de trabajo o de cómo se está trabajando con el producto. Punto número tres, se piden fotografías del bien, porque muchas veces, no sé, un ejemplo, te van a decir, oye, traigo un condensador. Ah, perfecto. Por asimilación, identificas que un condensador, pues es una parte eh, que funciona para los refrigeradores, ¿vale? Que los que generan el frío. Y resulta que no, que esta persona trae un condensador de tal tallo, que es una cosita así de pequeñita, que retiene o emite cargas eléctricas. Entonces, si te das cuenta, si yo no tengo la fotografía, porque probablemente no tenga tanta información, pero si no tengo la fotografía, pues ni siquiera la voy a poder ubicar en un capítulo específico. Entonces se pide ficha técnica, se pide manuales de usuario, se pide fotografías reales y las fotografías de preferencia que sean 360. ¿Qué quiere decir esto? Que pueda verlo por todas partes. Porque muchas veces, eso me ha pasado en infinidad de ocasiones, me mandan la fotografía del producto dentro de la caja. Entonces, eso es muy importante, las fotografías del producto reales. Sí, claro, Y y finalmente, cambia, y cambia la perspectiva de lo que ves en foto a lo que viene físicamente. sí, muchas veces sí cambia. Muchas veces, por ejemplo, usualmente pedimos muestras cuando son telas, por ejemplo. Porque, o sea, aunque tengo una hoja de materiales en las telas, hay telas que son texturadas o no texturadas. Entonces, yo puedo clasificarlo
bien hasta la parte de la composición, la parte de las mezclas, pero si llego a la parte texturada y no puedo sentir la tela, difícilmente con una fotografía voy a poder ver, determinarlo. Entonces ahí es cuando entramos en el, pues depende de cómo se va a llevar a cabo la clasificación. Entonces ahí entramos en el de, bueno, yo te doy 2 fracciones y tú como experto en el producto me vas a determinar si es texturado o no es texturado. Entonces sí cambia mucho la perspectiva y la clasificación muchas veces cuando ves la mercancía ya físicamente. Entonces, cuando te presentan una hoja de materiales con una ficha técnica, ¿cambia? O sea, ¿son distintos documentos? No deberían de ser. Mira, es que la ficha técnica te va a poner las características del producto. Si tiene alguna composición o mezcla de composición de productos, de materiales que conforman ese producto, y la hoja de materiales tendría que reproducir los materiales que se llevan a cabo, perdón, que están utilizando. Básicamente podría decirse que la hoja de materiales sería un extracto de la ficha técnica. Y digo podría decirse porque no todas las fichas técnicas traen los materiales de los cuales está compuesto. Ok, entiendo, maestro. Muchas gracias. Digo, finalmente el área de comercio exterior, cuando trabaja con los agentes aduanales o con los mandatarios, necesitamos apoyo de los ingenieros o de algún otro técnico sobre la máquina y entonces podemos comunicarlos con ustedes para que puedan entender mejor el funcionamiento de, en este caso, de máquinas. De hecho, es muy recomendable que cuando se hagan importación de este tipo de productos y haya ingenieros de por medio o técnicos de por medio, es muy recomendable que se hagan reuniones para determinar las fracciones. ¿Por qué? Porque un término común y corriente para ellos puede ser un término definitivo de nosotros o, en su defecto, algo que nosotros estemos entendiendo de manera lógica y coherente para un clasificador, para un ingeniero no lo es. Entonces te digo, lo que les dije al principio de las partes, siempre he tenido esa discusión con los ingenieros. Ellos me dicen, es que es la parte de mi máquina. Sí, yo te lo entiendo. Te explico que es una parte y por qué yo no la puedo poner como parte de un producto. Entonces, sí es muy importante. Yo lo recomiendo ampliamente que se hagan este tipo de reuniones. Ay, perdón que interrumpa. Compañera, eso primero lo tendríamos que ver con ingeniería para ya después mandarlo con el mandatario y el agente. Cuando gusten, ¿eh? Ok, perfecto. Eh, sí, nosotros estamos, bueno, ¿quién va a absorber la responsabilidad de una mala clasificación? En este caso, ¿la absorbe la agencia, el agente mandatario o el importador la va a absorber? Porque tengo entendido, maestro, que obviamente la multa va a llegar al importador, pero ¿de quién es responsabilidad? No, de hecho, la multa le llega a la agente aduanal. Recuerda que la agente aduanal es responsable solidario de la mercancía que se está trayendo. Ojo, la pregunta es muy amplia. La voy a tratar de responder lo más breve posible. Cuando la mercancía cae en reconocimiento aduanero y se determina una inexacta clasificación arancelaria, que es muy difícil porque, siendo sinceros, no hay especialistas en clasificación arancelaria en las aduanas, y si los hay son muy pocos. Entonces es muy difícil que te determinen una inexacta clasificación arancelaria. Lo que hacen es una toma de muestras porque dudaron, ¿no? Dudaron porque o conocen el tema o literalmente porque no conocen el tema y dudaron de la clasificación. Que hacen una toma de muestras por triplicado. Una parte se la queda la aduana, otra parte se la queda el agente aduanal y otra parte se manda normatividad. Ellos van a determinar que la fracción arancelaria sea la correcta. Si la fracción arancelaria es la correcta, te regresan casi un usted disculpe, y literal liberan tu mercancía. Cuando la fracción arancelaria es incorrecta, se finca una responsabilidad, se hace una multa por inexacta clasificación arancelaria y todo lo que derive de la misma. Entonces, en este caso, como es el reconocimiento aduanero, pues el responsable directo en este momento es el agente aduanal. Ahora, si esta
si se determina una inexacta clasificación arancelaria, ya sea en una visita domiciliaria rápida, en una visita domiciliaria profunda, ya sea en una verificación de mercancía en transporte, entonces la multa llega directamente al contribuyente. En este caso, ¿quién es el responsable? Normalmente los responsables son, o más bien quien paga la multa es el agente aduanal, pero ojo, él no absorbe el costo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, la persona especialista en el producto y por eso se pide toda esa información y por eso se sientan bases y se sientan precedentes de la información que se proporciona. Entonces, dependiendo de la información proporcionada y la información que se tenía en el momento de determinar la fracción, es donde se deslindan responsabilidades. La responsabilidad va a recaer en aquel que cometió el error. Entonces, no podemos decir, ¿sabes qué? Siempre va a ser el agente aduanal, porque la gran mayoría de las veces es por falta de información por parte del importador. Maestro Rolando, hay una pregunta aquí en el chat que dice básicamente, ¿qué pasa si usé una fracción parecida? ¿Qué pasa? Es la misma cosa. Mira, recordemos que a partir del NICO, el NICO es multable. Entonces, ¿qué pasa si yo ocupo una fracción parecida? Volvemos al caso que venía mencionando. Si yo caigo en reconocimiento o me hacen una verificación, una auditoría, van a ellos a que determinar mediante un perito clasificador que la fracción es correcta o es incorrecta. Si determinan que es incorrecta la fracción y solamente es a nivel, por así decirlo, a nivel fracción arancelaria, muchas veces caen en los mismos supuestos, o sea, caen en los mismos requerimientos. Entonces, probablemente lo único que sea es una multa simple. El problema está en si esa fracción parecida cae en una fracción donde requiera una presentación de una regulación y restricción arancelaria, porque ahí es una omisión de cumplimiento de R y RNA, y esa es una multa muy grande porque va del 70 al 100% del valor comercial de la mercancía. Entonces, eso sí es hablar de palabras mayores. Entonces, no hay fracciones parecidas, hay fracciones correctas y fracciones incorrectas. Y tenemos una pregunta más, ¿qué es el NICO? ¿Qué es el NICO? Mira, a nivel internacional, la clasificación arancelaria se lleva a 6 dígitos, capítulo, partida y subpartida. Hasta hace algunos años, en México se manejaban 2 dígitos más, que eran la fracción arancelaria. Entonces, conformando por 4 pares de dígitos, sería capítulo, partida, subpartida y fracción arancelaria. Hace unos años se liberó lo que es el número de información comercial, que básicamente es segmentar las fracciones en partes más pequeñas para una correcta o mejor identificación. Ese número de información de identificación comercial pretende ser más precisa la clasificación arancelaria. En México, ojo, solamente está en México, porque a nivel internacional solamente hablamos de 3 pares de dígitos. Todos los demás, los posteriores a esos 6 que quieran poner en los países, lo van a poner a su consideración y su decisión interna, a como lo manejen, ya sean numéricos, ya sean alfanuméricos, ya sean 2, 4, 6, 8, pares o impares. Perfecto. Y volvió a salir otra pregunta, parece que del equipo de auditoría. Preguntan cuándo específicamente es que se requiere o se tienen que utilizar la consulta de fracción arancelaria. ¿Cuándo? Mira, tiene un rato que no están haciendo consultas, ¿eh? A partir de la pandemia, suspendieron de manera definitiva, suspendieron de manera indefinida las consultas de clasificación arancelaria, porque obviamente estábamos en pandemia y no podían someter los famosos mesas de consulta o mesas de clasificación, ni ninguna de las asociaciones, ¿eh? Entonces, es como metías, en un origen, cómo metías las consultas mediante tu aduana o directo en tu asociación o tu confederación.
tú tenías que poner una fracción arancelaria y tenías que poner la duda de la fracción, pero la duda de la fracción es que no sé cuál es, no. La duda de la fracción es porque había una disyuntiva, alguna regla, alguna lectura, algún texto que iba contrario a y que podía hacer caer en el error para clasificarlo en dos fracciones distintas, ¿sale? O en tres fracciones o cuatro fracciones. En ese estricto sentido, no, una consulta arancelaria no se hace porque es que no sé en cuál va, entonces te mando mi consulta y yo creo que va aquí, aquí y aquí no. Una consulta deriva de una laguna, por así decirlo, o algún inconveniente en notas legales, notas de sección, notas nacionales, que contravienen las disposiciones y que hacen que se confunda la clasificación de una mercancía. No sé si me Perfecto. expliqué. Equipo, no sé si alguien tenga por ahí más dudas. Al menos aquí en el chat ya parece que todas las dudas ya fueron respondidas. Perfecto, sí, surgió una más. ¿Dónde puedo consultar la LIGE de manera actualizada? ¿Hay manera de estarla consultando periódicamente? Bueno, mira, yo les recomiendo a ustedes como empresa que contraten el servicio de una LIGE actualizada. Hay muchas empresas que brindan. Yo solamente he ocupado 3, la verdad. No, 4. Yo he ocupado 4, que son la de la Carem. Es una LIGE muy buena. Está estructurada. Le llaman Database Consulting, que la verdad está completamente adecuada para un operador de comercio exterior. Trae todas las leyes habidas y por haber en aduanas. Trae lo que es toda la LIGE, toda la TIGE. Trae todos los tratados de libre comercio. Trae los manuales. Entonces, está súper bien. Esa se la recomiendo contratarla. Hay otra que también es muy buena que se llama Día, en la base de Día o Consulta Día. También de la misma forma. Lo único que no me gusta de Día es que yo no puedo consultar dos fracciones al mismo tiempo. Tengo que salirme y consultar una a la vez. Y caso contrario de Carem, porque en Carem yo puedo consultar 5, 10, 20, 50 fracciones al mismo tiempo, mientras no me salga de mi sesión. Entonces, la verdad está muy padre. También he ocupado una que se llama IMAR System, esa es gratuita, también tiene su versión de paga, yo solamente he ocupado la versión gratuita, se llama IMAR Sistemas. Si pueden buscarles, imarsistemas.com, y viene un apartado que se llama tarifa empresarial, y hay una parte que dice tarifa web, gratuita. Está bastante completa, está muy completa, está muy actualizada también. A veces llega a fallar dependiendo tu internet, pero si no, ahora sí que yo a los chavos les recomiendo, ¿no? Cuando son alumnos me preguntan, oiga, ¿dónde puedo revisarlo? Les doy esa plataforma, es muy buena. También hay otra, o más bien otras, como son las de Reco, que trae su propia tarifa, las de Casa, que trae su propia tarifa. Prácticamente cualquier sistema de captura de pedimento trae su propia versión de tarifa. Entonces, bueno, las 3 primeras que les dije son las que más ocupo. Todas las demás también pueden revisarlas en internet. Ojo, todas las que son de sistemas de captura de pedimento cuestan. Entonces, si quieres las versiones que cuesten, pues ahí está. Ahora, si no hay presupuesto, te puedes meter al Diario Oficial de la Federación, bajas tu tarifa, lo único malo es que es manual, la tienes que imprimir o la checas en internet y pues página por página, a la antigüita, como aprendimos muchos a clasificar. Excelente, maestro. Muchísimas gracias.